durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión de La Brújula por la pantalla de Conclusión TV. Lucas Carena, quien les habla, Pablo Davoli, quien me acompaña. Lucas, querido, ¿cómo te va? Cada uno de estos encuentros con la gente que nos sigue. Muy contento, muchos saludos para la gente que nos comenta. Así es. Muy buenas las repercusiones del último programa. Sí, siempre para agradecer, De nuestra parte, la gratitud es inmensa. Tengo que mencionar a Jesús Rodríguez, que yo creo que sistemáticamente desde hace años nos mira desde Canarias y siempre comenta, visto desde Canarias, visto sí, desde es Canarias. Cierto, lo aclara y siempre nos saluda y me siento en deuda con mencionar su fidelidad a este programa. Así que lo mencionamos bien. Y le mandamos un saludo desde acá, desde el punto más austral del continente americano. Como siempre, este programa se encomienda a la Virgen tres veces admirable de Schoenstatt, Madre, Reina y Educadora. Siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para hacer este programa, esta misión. Este modesto granito de arena que aportamos. Este espacio que compartimos. Así no es una charla de café, como las que hemos tenido tantas en tantos momentos. Es un recorte. Siempre digo que la espontaneidad de este programa es porque es un recorte, más allá de que hay algunas formalidades y algunas presentaciones, es un recorte de nuestras conversaciones que son a diario, de este tenor. Obviamente que uno documenta un poco más, que uno busca alguna bibliografía y trata de encuadrar, estructuramos un poco más, pero no forzamos nada, guión, por así decir, que no es guión. No, pero también para aclararle y que la gente nos conozca un poquito más. No somos de hablar de nosotros casi nada, hay que hablar nada de uno mismo, ¿no? Pero ahí lo estás parafraseando al maestro Vuela. Sí. Que a su vez creo que él lo tomó de su papá. Exactamente. ¿no? Bueno, pero para que nos conozcan un poco, nosotros no estamos nunca en pose, es la forma en que nos sale, hablamos así, pensamos como hablamos. Sí. Y es nuestra forma de ser, ¿no? Explicativa, ¿no? Somos lo que ven y se podría decir, es lo que hay, con todo lo bueno y lo malo que esto pueda significar. Pero bueno. Sí, no hay otra cosa. Así esto que es lo que hay. El que se queda del otro lado es responsable de sus actos, enteramente. Bueno, hoy Pablo con un tema muy interesante que, constituye una arista, pero un poco en retrospectiva temporal de otros temas que hemos abordado en la relación entre sexualidad política o sexualidad psicopolítica y revolución, ¿no? La idea de la revolución y de liberación, ¿no? En este sentido moderno de la expresión. Que digo que una vez más tocamos este tema porque en su momento hemos desarrollado la posición de algunos exponentes de Escuela de Frankfurt sobre el tema. Hemos hablado de la teoría del orgón de Wilhelm Reich, que nos ha destapado más de una sonrisa, ¿no? Sí, tiene ribetes que son tragicómicos. Porque ha llegado, digamos, al paroxismo esta idea de racionalizarlo todo, ¿no? A unidades mínimas, cuantificables, ¿no? Que eran los orgones. Y bueno, todas estas teorías que... Una pseudociencia. Obviamente, ¿no? Pero son teorías que... Más allá de las cosas que, claro, de las críticas que uno puede hacer, llegaron a estar en campos, incluso a ser discutidas en campos académicos de renombre, o hay quienes siguieron en algún momento estas líneas con algún rigor, o creyendo que estaban provistas de algún rigor, ¿no? Lo que pasa es que ahí vamos... Un poco de confusión ahí. Sí, vamos haciendo alguna postilla, ¿no? Como para marcar un hito mojón de los varios que uno va marcando en esta charla. Uh-huh. En definitiva, Lucas, ahí tenés un poco esto de la razón instrumental, ¿no? O sea, tuve una racionalización, más bien técnica, o ante todo técnica, supuestamente científica, pero que está al servicio de la instintividad. Uh-huh. Y de una instintividad que ya no es tanto expresada a través de la voluntad de dominación, o digamos expresada como dominación, como explotación, sino expresada, y por eso la Escuela de Frankfurt es tan importante, expresada a través del principio del placer, de lo hedonístico. Claro. Pero bueno, pero hay un intento, fallido o no, de mayor o menor envergadura, de racionalizar
pero una razón siempre instrumental, al servicio de un deseo que está determinado por el instinto de supervivencia individual. Ese es básicamente el esquema que viene de la modernidad, pero que se manifiesta más en esta versión del placer, sobre todo ya en el siglo XX y en la posmodernidad, ¿no? Bueno, ese es un poco el esquemita conceptual, pero siempre hay aportes nuevos es uno de los tantos esquemitas que se pueden utilizar, ¿no? Efectivamente. Bueno, uno de los autores que ha explorado este tema y ha tratado de buscar sus antecedentes en el siglo de la Ilustración, en el siglo de las luces, esto es el siglo XVIII, es Eugene Michael Jones, ¿no? Nacido en mayo de Más conocido 1948. como Michael Jones, porque él Michael no Jones. no utiliza su primer nombre. Es Eugene, sí, Eugenio. Eugenio es E. Michael Jones, nacido en Filadelfia en el año 1948, ¿no? Es un ensayista estadounidense, ¿no? Bueno, que un poco ha sido un apologeta, pero que además ha tenido una fuerte, digamos, influencia en algunos sectores paleoconservadores norteamericanos, sí, por sus críticas al globalismo, ¿no? Es un tipo interesante, un académico de fuste, que escribió varios libros enjundiosos y sobre la relación entre la liberación sexual como estrategia política. Tiene por lo menos 4 obras, hay una suerte de tetralogía, ¿no? La primera, sí. Voluminosa, muy voluminosa. La primera se llama Degenerate Moderns, ¿no? 1993. Después tenemos Dionysus Rising de 1994. Después viene Living Machines de 1995. Y a esto remata con una tesis del año 1999-2000 que se llama Libido Dominandi, libro que vos podés mostrar para que la gente sepa. Para que advierta que cuando decimos que es voluminoso no estamos exagerando. No es una exageración, ¿no? Un libro sí, este es un libro recientemente editado en nuestro país. En idioma castellano. En idioma castellano. La traducción es del señor Álvarez Primo, es del señor Álvarez Primo, Luis Álvarez Primo. Por lo que estuve leyendo, una muy buena traducción, una traducción, la verdad que... Y un trabajo increíble, ¿no? Tanto del autor, por supuesto, pero también del traductor. Sí, sí, muy documentado, ¿no? Es un trabajo muy documentado. Sí. Estamos hablando de un libro, letra chica, como decíamos como nos fijábamos cuando éramos chicos, de prácticamente 900 páginas, ¿no? Sí, pero aparte habla de liberación sexual y control político, o sea que es el tema... Ese es el subtítulo. Que es el que queríamos abordar hoy, ¿no? Porque aparte es ese parangón paradójico, ¿no? De liberación que conduce a la dominación, o sea, o que da lugar a una dominación. Por supuesto que no vamos a hablar de todo el libro, porque se habrán dado cuenta ustedes del tamaño, ¿no? Y de lo voluminoso, pero sí quisimos detenernos en un capítulo muy interesante que se llama El Marqués de Sade y la movilización política de la lujuria, ¿no? Donde justamente Jones retrata la influencia de las ideas expresadas por la literatura del Marqués de Sade. Estamos hablando de Donatien Alphonse François de Sade, más conocido como el Marqués de Sade, de donde viene la palabra sadismo. Hoy nadie duda de que con sadismo se asocian, incluso ya ni siquiera en lenguajes, ya te digo, académicos, sino en el lenguaje vulgar, coloquial. Sadismo y coloquial, uno asocia la palabra sadismo con perversiones de índole sexual o todo tipo de tropelías, pero incluso el sadismo como una suerte de malicia, ¿no? Es decir, como una suerte, digamos, la persona sádica se la asocia con alguien que disfruta con el dolor o el padecimiento ajeno, sí, ¿no? Y sobre todo provocando a esa persona. Exactamente, claro, siendo el que genera ese dolor. Entonces, de ahí viene, ¿no? Del Marqués de Sade. Que estamos hablando de un personaje histórico que pertenecía a una familia aristocrática en decadencia, como todo lo que se encontraba en las postrimerías del siglo XVIII, ¿no? Junto con la caída, ¿no? de Luis XVI, digamos, había toda una aristocracia, había toda una sociedad nobiliaria que estaba fracturada y una burguesía en ascenso, una ¿no? pretendida aristocracia que ya no era tal, ¿no? En el sentido clásico del término no era aristocracia. Y un Marqués de Sade que escribe básicamente tras la prisión, en el año 1777 él queda preso
y donde va a permanecer casi 13 años preso por distintos motivos, pero nunca con una sentencia definitiva, nunca con una condena como tal. Tengo entendido que ni siquiera se le presentaron cargos formalmente. Había una figura, estábamos todavía en el absolutismo monárquico, Claro. ¿no? en los digamos, en la etapa final, había una figura que tenía que ver con el peligrosismo. O sea, era Sí. simplemente una suerte de prisión preventiva, pero que se extendía sin solución de continuidad. Una barbaridad, ¿no? Desde el Exactamente. punto de vista jurídico, una barbaridad. No, por y supuesto. estuvo ahí. Entiendo que su suegra, a quien se refería como la presidente, presidente. era quien, considerándolo un sujeto peligroso, y no era la única persona que así lo consideraba, aparte lo detestaba, la suegra lo detestaba, lo mantenía en situación de prisión, ¿no? Madame Motril, Así la es. más conocida como la presidente, era su propia suegra la que para contenerlo decía que era seguro que esté tras las rejas. Sí, mantenerlo alejado de su hija, ¿no? El Marqués de Sade adolecía, ¿no?, de una situación de desenfreno. Y fue un poco... De desenfrenos, sobre todo en lo sexual, en lo ¿no? sexual, sí, digamos. Fue un poco el que llevó ese concepto de acolacía, ¿no?, a una pluma literaria, Muy bueno, pero con sí. fines de justificarla. Es decir, Aclaremos lo de la colacía, que en griego antiguo, ¿no? que lo haces vos mejor que yo, porque No, lo has no. explicado en otras oportunidades con muchísima enjundia. Hay un artículo que en su momento escribí sobre la colacía, que está en mi... El desenfreno, ¿no? Claro, Las pasiones inferiores, los apetitos inferiores. Claro, es el desenfreno de apetitos inferiores y de pasiones, pero fundamentalmente de apetitos inferiores. En griego los epitemiai. Claro. Y básicamente es eso, es cuando se desenfrenan, se desbocan, con una particularidad que finalmente la neurología y la endocrinología modernas han corroborado, pero era algo que ya sabían Aristóteles, Sócrates mismo ya algo anticipa al respecto, y el mismo Platón, que justamente en ese desenfreno cada vez se requiere, digamos, incurrir en prácticas cada vez más extremas y más, digamos, salidas, más desviadas, salidas de los cauces normales para obtener un mínimo de satisfacción. Porque en definitiva lo que va pasando es que con esa, dicho brevemente, ¿no?, pero con esa suerte de sobreexcitación y de hipertrofia de los apetitos inferiores o de los bajos instintos, por sobreexcitación se va produciendo también en determinado momento una suerte de desmedro de la capacidad para obtener aquello que estás buscando, que es el placer. Entonces, deteriorándose, se va deteriorando tu capacidad para obtener placer por agrandamiento monstruoso, por hipertrofia, se va como agotando, entonces cada vez necesitas más. Y fíjate que esto se da incluso como pauta de consumo. More, o sea, siempre, incluso en muchas publicidades aparece eso, ¿no? Más, porque tu capacidad para experimentar placer se va deteriorando porque eso está salido de quicio, y está desviado y agrandándose cada vez más. Y como te decía, en definitiva eso te lleva en lo sexual, sobre todo a prácticas aberrantes. Entonces, los griegos decían, bueno, que la colacía conducía necesariamente, entre otras cosas, a perversiones de todo tipo, decían a la orgé, de ahí viene orgía, Claro. a la porné, de ahí viene la necesidad de pornografía para obtener excitación sexual que en otro momento no necesitabas, y así sucesivamente. Bueno, prácticamente podemos decir que Michael Jones encuentra en el Marqués de Sade a un literata, a una pluma que va a ser la primera utilización política de este concepto que vos bien acabas de explicar, ¿no?, que le va a dar un ribete movimentista, es decir, en el sentido de que va a haber, si bien no existe acá todavía un pansexualismo como en épocas del psicoanálisis en ciernes, sí va a haber ya en Sade una crítica a la condición humana en su totalidad. Es decir, como dice Jürgen Habermas en el discurso en el discurso filosófico de la modernidad, que no es santo de mi devoción Habermas, pero decía, mientras que había autores oscuros de la modernidad, con el Marqués de Sade se inauguran directamente los autores negros de la modernidad, donde ya había una crítica absoluta de la condición y de la naturaleza humana, es decir, un hombre sin retorno, no había ninguna mirada superadora del ser humano. De hecho, la mirada que tiene Sade sobre la naturaleza humana es tan negativa que inaugura, o que tiene una mirada que se puede, digamos, llevar como una especie de pesimismo antropológico todavía peor que el hobbesiano. Sí, pero con una modesta aclaración, ¿no? Pero que tampoco tiene ningún sentido crítico. Eso es una mirada, digamos, negativa, antropológica, una concepción antropológica negativa, pero que tiene mucho en Sade
por lo menos es mi interpretación, mucho de autojustificante, o de justificante de una época, ¿no? O sea, como algo que se asume, pero no como no es algo que se expone para denunciarlo y criticarlo. No es una misantropía denunciataria. Claro, efectivamente. No denuncia rasgos negativos de la época, sino algo que vino para quedarse y que así debería ser. Y que cuando alguien viene a plantear que no debiera ser de ese modo, o que no ha sido en otro, tildarlo de mentiroso o de hipócrita. Claro, que encierra un cinismo, una hipocresía. Una cosa que no aclaré antes respecto, yo dije de los aportes de la neurología y la endocrinología modernas respecto de la colasía. Eso se ve cuando se estudia, que tenía razón esa lectura que hacían los griegos, cuando se estudia el comportamiento concretamente del neurotransmisor de la dopamina y del neuromodulador, que es una hormona, que es la oxitocina. O sea, estudiando el comportamiento de la oxitocina y de la dopamina se puede advertir cómo orgánicamente, en la dimensión biológica orgánica del hombre, se da aquello que también se da en el plano psicológico, lógicamente, y conductual, que los griegos advertían, que la colasía necesariamente lleva a un desenfreno y que en esa hipertrofia por sobreestimulación lleva finalmente a la muerte de los instintos, pero por todo un periplo existencial que te va llevando por aberraciones, o te termina derivando en eso, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, en el año 1787, tras las rejas, ¿no? en la Bastilla, ¿no? En una torre llamativamente llamada La Liberté, el Marqués de Sade escribe una de sus obras más importantes, que es esta famosa historia de Justine, ¿no? Justine y los infortunios de la virtud, ¿no? Que junto con los 120 días de sodomía son sus obras magnas, en las que, bueno, además tiene otras versiones. En el año 1796 la nueva Justine, y después Juliette también es una continuación, porque la historia trata de la vida de dos hermanas que quedan en un estado de orfandad, quedan huérfanas, y la hermana más grande, Juliette, se vuelca por tener una vida licenciosa, es decir, ella se dedica a la prostitución y llega incluso a escalar varios escalones. Por eso acá ya hay una visión política, ¿no? De la cosa, de la sexualidad, escala posiciones en la sociedad y llega a ser baronesa. Mientras que Justine, la menor, trata de buscar un camino virtuoso, se interna como monja en un convento y pasa las peores vejaciones y vicisitudes, ¿no? Es vendida como esclava, y siempre tratando de mantenerse, en la pulcritud, ¿no? Mantenerse, siendo una mujer pía, decorosa, sí, casta. pero casta y pura, pero bueno, termina padeciendo las peores vejaciones, ¿no? En todos los ámbitos, incluso en ámbitos eclesiásticos. Es aberrante toda la historia que cuenta. Aberrante, y acá no nos rasgamos la vestidura. A la luz del siglo XXI, las historias que cuenta Sade, hasta podríamos mirarlas como inocentes para las cosas que uno está acostumbrado a ver en la televisión, digamos. Pero para la narrativa de la época eran historias bastante explícitas, bastante fuertes. Sí, aparte con un mensaje, caso particularmente siniestro. Porque muy siniestro. La práctica de la virtud como causa o como, acompañada de desgracias. Conducía a las peores de las desgracias. Claro, ¿no? Y que necesariamente lo contrario implicaría el éxito en esta vida, al menos el éxito tal como se concebía en esa sociedad. Exactamente, y por eso, siempre atravesada por esta misantropía, por esta enemistad de la condición humana como una condición lúgubre, oscura, ¿no? Sin ningún tipo de sentido trascendente y volcada a las peores perversiones, ¿no? Ahora, convengamos en algo, Lucas, que en definitiva él en esa línea es un exponente que en todo caso lo lleva al campo de la narrativa erótica y focaliza, en ese aspecto de la vida humana, en este aspecto de la humanidad como condición. Pero en definitiva toda esa mirada negativa respecto del hombre es característica de toda una línea importante de la modernidad. O sea, ya Hobbes, ya en el siglo anterior, con esta famosa frase que no es de él, pero bueno, que él de algún modo retoma, que es de que el hombre es el lobo del hombre, y sobre todo que es una relación que hace Jones, y creo que acá sí encaja más todavía, con la Métrie, y esta idea de que el hombre máquina. Claro, efectivamente, de principios de la primera mitad del siglo XVIII, que es el siglo de Sade, de que no seríamos más que una mera máquina, que está movida por la instintividad, y una instintividad que determina deseos.
efectivamente. Esa es la mirada, volvemos un poco a eso, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, en Sade está esta idea jovesiana, que como bien decís, se la resume justamente con una frase que entiendo que es de Plauto, que es Homo homini lupus est, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre. Pero claro, efectivamente, de una perspectiva, como bien decís, a la postre, basada en ciertos mecanicismos, de una mirada absolutamente reduccionista de la antropología humana, mucho antes del biologicismo darwiniano y del pansexualismo freudiano, dice mismo Michael Jones. Sade consideraba que la moral no es más que una dinámica de fluidos, ¿no? Y dice que la fisiología materialista, sobre la base de la física de Isaac Newton, porque en esa época no tenías física mecánica. Claro, no tenías exactamente, era el modelo, era el paradigma de la ciencia de la naturaleza. La vedette de las ciencias, era la principia matemática y la física de newtoniana. Iba a quedar demostrada, es decir, en un futuro muy cercano, decía Sade, se iba a demostrar que todos los grandes sentimientos nobles del hombre iban a quedar reducidos a procesos mecánicos de causalidad. Y qué triste. Procesos, aparte no existe la libertad. Obvio. El proceso mecánico como tal es automático, ciego, tiene una dinámica privativo propia. de cualquier sentido pleno de libertad. Claro, es fisis pura, no tiene libertad. Y fíjate vos que el motor ahí, o si se quiere el combustible, que el dínamo de todo eso es el deseo. Y el deseo que está determinado por la instintividad. El instinto de supervivencia individual, ni siquiera es el colectivo grupal, es el instinto de supervivencia individual, pero instinto al fin. Yo decía que se expresa por la dominación, que se ve claramente en Hobbes y en la, digamos, toda esta, en el Toro de Wall Street y el capitalismo, digamos, que está en esta época en plena expansión, que tiene expresión política sobre todo en el imperialismo británico contra la hispanidad, pero también está la idea del placer. Y Sade, ya que esto y lo aclaro ahora, combina. Por eso lo del sadismo, de las expresiones eróticas y las prácticas eróticas sádicas, que en realidad hay algo que dice Castellani en Psicología Humana, que en realidad Sade, dado su situación de prisión, es más lo que escribió porque imaginó que aquello que realmente practicó. O sea, era algo que él tenía dentro, pero es más lo que él elucubró literariamente y volcó literariamente, expresó de esa manera, que a través de prácticas reales, más allá de que tuvo problemas sobre todo con prostitutas a las que por ejemplo, unas lo acusaron de que quería envenenar. En Marsella, es verdad, les regaló un caramelo sí, que supuestamente provocaba, una cosa muy loca, que provocaba supuestamente flatulencias, sí, y las mujeres que lo ingirieron sintieron que habían sido envenenadas y lo denunciaron por sodomía, una cosa rarísima. Claro, pero si vos lees 120 días de Sodoma y tenés un auténtico catálogo de prácticas sexuales donde él vuelca toda una imaginación que está alimentada por esto, pero la dominación aparece junto al erótico ahí, no solo por lo sádico. Fíjate, también por una misoginia muy marcada. Es increíble porque lo que él habla de que en definitiva, si es el deseo sexual, el deseo sexual siempre lo interpreta en términos de dominación, y así como en las prácticas, ¿no?, personales que él o practicaba o imaginaba, en términos de sexos, él avalaba justamente desde esta perspectiva el sometimiento del hombre sobre la mujer, o sea, un machismo delirante, y además lo proponía cargado de violencia, totalmente, y lo planteaba como algo natural, como una expresión natural en donde ese instinto de supervivencia individual se expresa justamente por la búsqueda del placer y la búsqueda de la dominación como dos caras de lo mismo. Y dice que la moral en definitiva es eso, vuelve el argumento sofista de Calicles, de que la verdad es lo que dice el poderoso, y de que lo bueno es simplemente aquello que gusta o que genera placer al poderoso. Trasímaco, lo justo es lo que conviene al más fuerte. También trasímaco, efectivamente. Es clarísimo, es clarísimo. Vos mencionaste, Pablo, los 120 días en Sodoma. Es verdad que él escribe esta obra con 45 años de edad, y la escribe en un rollo de papel, en un único rollo de papel de 12 metros de largo, así, era un rollo que escribió así como de manera compulsa. Y Jones describe que es una obra aparte que quedó extraviada, se la encontró tardíamente en algún lugar recóndito del lugar en donde él estaba prisionero, y recién fue dada a conocer por un médico, Eugene de Weren, en 1904 la obra. Y es verdad que lo que hizo, es decir, la historia narrada, a diferencia de Justin, es una obra literaria que lo que intenta es subordinar lo argumentativo a lo descriptivo. Él aprovecha eso para tratar de describir todas las perversiones que podía imaginar. Su imaginación. Exactamente.
cuenta la historia de 4 hombres muy ricos y libertinos que deciden poner en práctica toda su lujuria en el castillo de Schilling, así se llama, de Schilling. Y durante 4 meses, ¿no? Es decir, cada mes, o sea, son 120 días, y cada mes corresponde a una pasión distinta. Entonces él llega a describir una especie de catálogo de 150 perversiones, 150 prácticas tremendamente violentas y demás, en donde él, así como Hesíodo nos presenta un catálogo de dioses noble, él pretendía hacer un catálogo de las peores pasiones inferiores del ser humano, ¿no? Por eso digo, hasta se subordina a lo argumentativo, sí, a lo descriptivo. A lo descriptivo, que en algún punto es propositivo también. Es una exposición que él, en definitiva, creo que se puede avisorar una intencionalidad propositiva por parte de él. Sí, es una instintividad desbocada. Nuevamente aparece lo de la colasía, ¿no? En estos elementos, dice Jones, se explora la idea germinal de revolución sexual. Dice, la revolución sexual es algo que ligeramente distinto al vicio sexual, aunque ciertamente se basa en él. Dice Jones en este libro, Libido Dominandi, la revolución sexual es algo así como la movilización política del vicio sexual. Dice, la matriz, ¿no?, en su estructura fue la misma que la que provocó el cataclismo que inauguró la era moderna. Esta idea paroxística de la liberación en todos los ámbitos es la que acompaña a toda una especie de espíritu epocal, de un Zeitgeist, dirían los alemanes de la época, ¿no? Esto de la ebullición, la Revolución Francesa y la Revolución Sexual vinieron de la mano. Si bien, y acá lo acusa Jones al marqués de Sade, siendo él miembro de una familia aristocrática, de hecho era marqués, tuvo una posición muy astutamente ambivalente, sí, respecto de los acontecimientos. Él adoptó un seudónimo republicano para hablar con la turba revolucionaria de Ciudadano. Claro, se presentaba como el Ciudadano. Ciudadano, claro. Luis Sade, así escribía, cuando mandaba cartas a los revolucionarios, pero cuando se escribía a la corte hablaba mi amado rey. Sí. Luis XVI, mi amadísimo rey, así se refería, para conservar tierras y propiedades que tenía su familia. Por eso él incluso tuvo en ese sentido un cinismo sin igual en el contexto mismo de lo que fueron los acontecimientos políticos, una vez, ¿no?, que lo liberan, termina siendo juez. Él arenga, digamos, la toma de la Bastilla, dato no menor. Arenga, efectivamente. Lo arenga, y para cuando toman la Bastilla, 14 días después... lo agita, ¿no? Claro, tal cual, porque era un gran agitador, y aparte con una característica que es muy común, esto lo cuenta Castellani en Psicología Humana, ¿no?, como una característica muy común en los psicópatas, claro, que es la capacidad de manipulación de otros. De hecho, cuando él va al famoso hospital psiquiátrico, el director del hospital les pide a las autoridades que se lo saquen de ahí porque le revolucionaba todo el lugar. Pero arenga porque no lo habían, esto lo cuenta Jones, no lo habían dejado pasear ese día. Él en la Bastilla estaba preso, pero él contaba ahí con una biblioteca de 600 libros, contó una habitación. Sí. A ver, no era la típica prisión que uno imagina como una celda. No era un reducto casi, claro, al nivel de una mazmorra. Totalmente. De putrefacción. Él hasta ese momento se había mantenido, digamos, indiferente, hasta donde sabemos, sin tomar partido frente a los acontecimientos revolucionarios que empezaban a tener lugar. Y fíjate que el día en que no lo dejan pasear por razones de seguridad... El 2 de julio de 1789. Claro, empieza a arengar. Claro. Año de la revolución, ¿no? Tal cual. Y empieza a arengar a la multitud simplemente porque no lo habían dejado pasear por razones de seguridad, y el tipo ahí se enoja y, digamos, lo que cuenta Jones es que toma, digamos, un cono de metal, digamos, con el que se recogía la orina, y lo utiliza como si fuera un megáfono, por así decir, para amplificar su voz, y empieza a arengar a la multitud. Y Jones lo relaciona finalmente con la toma de la Bastilla, que se produce pocos días después. Entonces, un par de semanas después aproximadamente. Pero el tipo termina siendo juez de la República en la época del jacobinismo, donde su amado rey, según se refiriera a Luis XVI previamente, era degollado, era guillotinado. Decapitado. Que aparte esto también es interesante, ¿no? El tema de la decapitación, que es la separación de la cabeza de los cuerpos, de las cabezas respecto de sus propios cuerpos. En parte es lo que la revolución había provocado dentro de Francia, la sociedad y sus gobernantes. Está bien,
Perón decía que el pescado, y muy sabiamente, que el pescado se pudre por la cabeza. Sí. Era una nobleza corrompida también, y corrompida también en el aspecto sexual. Sade no es un caso aislado, más allá de que él creo que es una expresión mayúscula de un fenómeno más amplio. Sí, y además Pero su pluma no es clasista, o sea, No, en realidad no. no admite No. ni rango social, ni escalafón, ni ningún nivel societario en particular. Esas perversidades abarcaban a todo y a todos. hay algo que sobre lo cual teorizó la escuela de Frankfurt en el siglo XX, que creo que, digamos, es de una agudeza que merece ser subrayada. La auténtica revolución en el fondo es psicológica, no sociopolítica, sino que la auténtica revolución es psicológica. Y dentro de la estructura psíquica, ni siquiera en el plano de la razón, que es donde todavía opera principalmente Gramsci, sino que se trata de la psicopolítica de segundo y tercer nivel, que opera en la estructura psíquica, en el plano infrarracional, y finalmente a través del cuerpo para llegar como blanco a la estructura psíquica y al comportamiento. En Sade creo que esto está de algún modo expresado, aunque no está teorizado. Sí está teorizado, en algunos casos propuesto, en otros casos es meramente descriptivo por los autores de la Escuela de Frankfurt. La auténtica revolución es psicológica y después pasa a ser sociopolítica. Y por eso toda revolución genera un movimiento de fuerzas que tiende a, digamos, a subvertir o a despojar, a desalojar un determinado orden. Después podemos discutir si ese orden era bueno o malo, que esa es una discusión que también hay que dar. Pero en definitiva, aquí hay una rebelión. Si se quiere, podemos establecer un parangón entre la rebelión, por así decir, o excitar la rebelión de los bajos instintos y de las contra las pasiones, y de las pasiones contra la razón, que es invertir la estructura psíquica tal como desde Platón para acá se la había descrito en situación de normalidad. Invertir esa jerarquía. Claro, por eso ese desbocamiento de los instintos es hipertrófico, es decir, es un agrandamiento monstruoso que conduce incluso a la muerte del instinto, porque es patológico. O sea, se presenta como emancipar aquello que queda privado de forma y de estructura y que marcha hacia su propia desintegración, en este caso no por miniaturización, sino por agrandamiento monstruoso, no por atrofia, sino por hipertrofia. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y por eso nosotros, cuando después en psicopolítica hablamos ya no solo de revolución cultural, por ejemplo, o de acción psicológica, sino de ingeniería, decimos, la auténtica ingeniería no es la social. En realidad, la social lo es, ingeniería social con todos los reparos y denuncias que merece, pero la peor es la ingeniería o los intentos de reingeniería o de ingeniería antropológicos. Claro, efectivamente. ¿No? En última instancia es modificar al nodo, ¿no? De Claro, la red. y después vendrá el cambio de la estructura social. Ahora, a ese nodo lo podés también tratar de modificar desde el cambio o la subversión o la desestructuración del sistema social. Kurt Lewin ya hizo los aportes para explicar cómo desde el grupo podés modificar. Ahora, Sade desde la literatura por eso no es clasista, porque él advierte que esto de perder la cabeza está en todas las clases sociales. Había perdido la cabeza sociopolítica, que era la nobleza, esa nobleza corrompida, que no era aristocracia, era una oligarquía pomposa, era una porquería, ¿no? Por lo menos en muchas de sus expresiones más conocidas era, digamos, merecía realmente muchísima crítica, era injusta. Pero los revolucionarios también pierden la cabeza, ¿correcto? Todo el mundo pierde la cabeza, no hay que olvidarse. Esto lo cuenta Martínez Zuviría en el libro Año 10, cuando se dice, es falso comparar la Revolución de Mayo con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, a diferencia de la Revolución de Mayo, fue un proceso de sangre que divide con un mar de sangre la historia de Francia en dos. Efectivamente. Es un proceso cruento, sanguinoliento, ¿no? Y de una violencia, bueno, genocidio de Bandea, de la Vendée, pero entre muchos otros excesos y atropellos que se perpetraron. Pero todo, como bien decías vos, en definitiva en nombre de la emancipación e incluso en nombre de libertad, igualdad y fraternidad también, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que Marqués de Sade, es decir, no es por nada que una vez que la novela Justin se convirtió en una especie de ícono, empezó a formar parte de las bibliotecas de los revolucionarios, incluso del jacobinismo más crudo,
de los enciclopedistas ilustrados. Es decir, la mayoría de los libros que se consumían en la época, entre los que estaba Justin a la cabeza, pertenecían a Voltaire, es decir, Cándido de Voltaire, algunas obras de la enciclopedia, y Justin del Marqués de Sade se convirtió en una especie de libros de cabecera. Esto, dice Michael Jones, no es una casualidad, sino que tendría que ver con agitar, ¿no?, una atmósfera y un talante epocal, ¿no?, de ebullición, de efervescencia, esta idea de excitación, de generar un enjambre, ¿no?, un enjambre de masas efervescentes, pero también al mismo tiempo controladas. Es decir, controlar a través de los bajos instintos. Es decir, la idea ingenieril era la de cambiar una matriz para tratar de, paradójicamente, en las ideas, digamos, en el siglo de las luces, de la razón, ¿no?, donde todo se racionalizaba, en el fondo las masas se movilizaron no a fuerza de las matrices racionales que bregaban los intelectuales de la época, sino de los cauces libidinales que promovía cierta cultura de la sexualidad total. Eso es un poco lo que Jones explica desde de la perspectiva más ingenieril que fue el movimiento de las masas en época de la Revolución Francesa, con, insisto, libros como El Marqués de Sade, también donde tenemos que entender que no había una sociedad plenamente alfabetizada, sino que estas historias a veces llegaban de boca en boca. Sí. No nos imaginemos a cientos de miles de plebeyos, ¿no?, con los libros de Sade abajo del brazo, o peleándose por entrar a la biblioteca a consumir la obra, sino que había ciertos referentes y voceros que se hacían eco de estas ideas para tratar de subvertir todos los órdenes en el entonces vigente. Si hubiera sido siglo XX, hubieran sido estadounidenses, hubieran hecho la versión en historieta inmediatamente. Efectivamente, el cómic. Caricatura, hubiera salido el cómic. Tal cual. Bueno, un poco era eso, ¿no? Era subvertir el orden social, fracturar las jerarquías vigentes, la nobleza, ¿no? La burguesía naciente se valió, ¿no?, de estos latiguillos también, ¿no?, de la autoridad eclesiástica como un enemigo de la revolución. Entonces había que ir por todo aquello que en su momento la autoridad monárquica de la Iglesia prohibía, y eso era como una especie de mandato, ¿no? Para ser un burgués revolucionario había que revestirse de los oropeles de anticlericalismo furibundo, y entre los distintos aspectos que ese anticlericalismo invocaba estaba lo de la fagocitación, ¿no?, de desplayar los apetitos inferiores in extremum, como para llevar incluso hasta la contra de lo que enseñaba, ¿no?, la jerarquía eclesiástica. Lo que advierte bien Jones es que el propio, quienes despliegan esta dominación, en el fondo, también están siendo dominados por una instintividad desbocada ante todo en ellos mismos, que proyectan hacia afuera. Y eso me hizo acordar, pasa que proyectan con razón instrumental y con una posición de clase dominante, o con cierta astucia que les permite, en el caso de Sade, pese al cambio de contexto político, siempre caer parados, como decimos de los gatos, y ser ganadores, digamos, en la jerarquía social, pero en definitiva es proyectar hacia afuera una dominación que ellos ya, digamos, por su propia degradación y corrupción experimentan adentro. Con lo cual ya no son causa de desgracia solo para sí mismos, sino de desgracia para los demás. Y esto es la teoría del tirano en Platón, Lucas. La teoría del tirano en Platón, en definitiva, Platón lo que plantea es que el tirano es culpable en dos planos. O sea, de la tiranía que ejerce sobre los demás, pero ante todo de la tiranía a la que él mismo interiormente se ha expuesto, ¿no es cierto? Entonces, en eso, digamos, son casos en donde uno va corroborando estas viejas teorías, pero que mantienen su actualidad. La cosa que a mí resulta interesante en este libro, Psicología Humana, que lo citamos asiduamente, de Castellani, que son conferencias de Castellani, a Sade lo menciona en definitiva como perverso o demoníaco, ¿no? Sí, tremendo. Y otro, esto en la página 59, y otro punto que quería resaltar es que el propio Castellani dice que son varios los autores que a lo largo de la historia han destacado la relación que hay entre lujuria y crueldad. Dice, entre lujuria y crueldad hay un misterioso cortocircuito. Lo han sabido todos los moralistas, de San Agustín hasta Baudelaire.
La estulticia y la crueldad son dos hijas de la lujuria, dice Santo Tomás. Pero la crueldad es también hija de la soberbia, agrega Castellani. Y este es el caso en los grandes pervertidos como Donato Alfonso Francisco de Sade. Esto en el capítulo que Castellani en este libro, Psicología Humana, dedica a la integración, ¿no? La integración psíquica. Así que un punto final para destacar, y te leo un pasaje de cómo termina el capítulo, es que con Sade se inaugura un concepto, es el que le da forma a un concepto que después va a estar también en Frankfurt y postrímeros movimientos pansexualistas también que unen revolución y sexualidad, que es la idea de ipsación, que es la autoestimulación sexual pero que aborrece la procreación. Este divorcio entre cualquier vínculo entre lo sexual y la progenie, ¿no? Es decir, la multiplicación de la especie humana, sino que es justamente la sexualidad vinculada a la destrucción y a la violencia, no a la vida. Eso es muy interesante y es en Sade donde se figura por primera vez. Es decir, la sexualización de la sociedad sin progenie, ¿no? Como un elemento epocal novedoso. Dice, y con esto yo te cierro, para terminar el capítulo, dice, al día siguiente, Sade relató los acontecimientos del 3 de septiembre, estamos hablando de la revolución, ¿no? En una carta a Godfrey, pero no da ningún indicio de reconocer que el sadismo sexual del estallido podría tener alguna relación con sus propios escritos. Dice, todos los sacerdotes refractarios, escribió, fueron degollados en las iglesias en las que estaban recluidos, entre ellos el arzobispo de Arles, el más virtuoso y respetable de los hombres. Si Sade se conmovió por la masacre, su compasión duró poco. No hay nada igual al horror de las masacres, escribió en un despliegue de las mismas cartas, pero fueron justas, o sea, justificó las masacres, ¿no?, de la revolución. La última línea dice, puede haber sido escrita teniendo en cuenta los censores que censuraban, ¿no?, quienes podían inspeccionar la correspondencia de Sade en busca de ideas contrarrevolucionarias, pero el hecho no deja de sorprender. Sade había esbozado la trayectoria que seguiría de la revolución al pasar de la liberación sexual al sadismo sexual y al asesinato. La pasión sexual era el combustible que alimentaba el fuego revolucionario y era ese incendio el que abrazaría la propia casa revolucionaria en la orgía de sangre derramada que, eventualmente, mendaría la imposición totalitaria de un orden desde afuera que fuera para salvar al país de sus propias pasiones destructivas. Es decir, en el fondo termina, ¿no?, Jones el artículo haciendo esa asociación, ¿no?, de una suerte de orgía, la revolución como una orgía de sangre. La orgía de sangre. La idea esta, la metáfora de la revolución como orgía de sangre. Es un tema para mucho, interesante para explorar, pero que no deja de tener como su primer momento histórico en épocas llamativamente autodenominada de la Ilustración, ¿no? Y eso me parece que es para pensar, para revisar y para hacer una revisión crítica. Sí, yo vincularía una cosa que quería decir antes. Vos hablabas del clima epocal. Hace varios años hicimos un programa, una edición de La Brújula, hablando del otro lado del charco, del Canal de la Mancha, hablando del caso de los clubes, sobre todo de gente de la clase alta en Inglaterra, que se dedicaban también a este tipo de prácticas, ¿no? El Hellfire Club, sí, el club, ¿no?, del fuego del infierno. Efectivamente, también del siglo XVIII. Sobre el tema también tengo algo escrito, que en su momento escribí, eso está en mi página web para el que lo quiera, digamos, descargar, y bueno, no tenga otra manera de matar el tiempo, o no tenga nada mejor que hacer, pero bueno, para quien le interese el tema. Pero en definitiva, ¿te acordás que habíamos hablado de Sir Dashwood? De Lord Dashwood. Lord Dashwood. Así es. Como una de las figuras también, digamos, más emblemáticas. Y en el caso de Sade, lo dijiste muy bien, es en definitiva una suerte de epifenómeno o de punta de iceberg y de figura emblemática de todo un clima de época en donde se combinan, como bien decía Castellani, citando otros autores, de San Agustín a Baudelaire, la lujuria en su expresión más, en su expresión más, digamos, más exacerbada. Más exacerbada, efectivamente, con la crueldad. Yo, por mi parte, voy a terminar con una frase de los años 50, si no mal recuerdo, de Belloc, que decía, temo por los años que vienen, no tanto por la lujuria, estábamos en la época de Elvis Presley, sino por la crueldad.
Bueno, ese es un... Yo me despido con una de Chesterton, Dale. ¿no? Esa que... A cada época la salva un puñado de hombres que se han atrevido a ser inactuales. Pablo, Lucas, será hasta querido. la próxima. Chau, hasta luego. Hasta luego. Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.